Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga grandemente en este precioso día. Un día más en donde la gloria de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Anhelamos más y más de la presencia de Dios en este día y le pedimos al Señor que sea Él quien nos guíe, que sea lámpara a nuestros pies, que sea nuestro sustento, que sea su palabra actuando con poder. Sé que el Señor obra de mil maneras y sé que hoy el Señor con sus grandes misericordias logrará sorprendernos de una manera sobrenatural. La presencia de Dios debe de ser lo más importante para cada uno de nosotros. Y sé que usted lo anhela, sé que usted lo desea, sé que dentro de nuestro interior, como lo hablamos el domingo, al saber que nuestro corazón cada día late precisamente por el buen Dios, por el Rey de Reyes. Pero también nuestro interior se convierte como en una vasija en donde cada día es depositada su palabra, sus riquezas espirituales, los dones. Es Él el que está en medio de cada uno de nosotros. Pero nuestro corazón también se convierte como en una tierra fértil, en donde su palabra hace que podamos dar fruto. Y es esa gloria que renueva, que transforma, que obra en nuestras vidas y que trae libertad. Yo sé que el Señor tiene preparado para nosotros grandes cosas en este día y Él sabrá cómo obrar a nuestro favor. Sé que quizás hay peticiones en tu corazón, pero también sabemos que el Señor sabrá cómo obrar en tu vida aún respecto a todo esto. Así que hay que seguir hacia adelante, hay que mantenernos firmes y hay que esperar en el Señor para que sea el Señor quien obre en nuestros corazones. Yo les voy a invitar a que en este día usted pueda compartir con todos sus contactos, como lo es la dinámica de cada mañana. Hágalo a través de otras redes sociales. Sé que muchos se encuentran involucrados, por ejemplo, en Facebook, en varios grupos. Hágalo por esos grupos. Hay gente que se molesta, pero la palabra de Dios provoca todas estas cosas. Dice que el Señor es tropezadero para muchas personas. Y sé que allí muchos tropiezan, muchos se convierten, otros siguen su mal camino. Pero eso es importante, hágalo a través del grupo de WhatsApp. Bueno, usted tendrá varios medios en donde podrá retransmitir este mensaje. Y le voy a invitar a que oremos en esta hora y le pidamos al Señor que sea Él quien nos guíe en este día y que podamos recibir un poco más de su palabra. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy gracias. Gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias por todas y cada una de las bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, porque hoy podemos venir delante de tu presencia, Señor, y delante de tu presencia, Señor, solo podemos abrir nuestro corazón tal y cual somos cada uno de nosotros. Hay un sentimiento por ti, hay un deseo por ti, hay algo que provoca, Señor, en nuestro interior, Señor, esa búsqueda, pero ante cualquier situación, Señor, yo creo que tú evalúas, Señor, primeramente cómo está nuestro corazón. Ante cualquier situación, Señor, ante cualquier cosa que hayamos cometido, Señor, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, a pedirte perdón. Nos humillamos delante de ti, Señor, reconociendo nuestras faltas, nuestra falencia, y te pedimos, Señor, que cada día, Señor, seas tú santificándonos, Señor. Tu palabra habla, Señor, de que tú, Señor, nos puedes limpiar, Señor, con hisopo, Señor. Cada día, Señor, nos harás más blanco que la lana, que la nieve, Señor. Tu palabra nos muestra, Señor, cómo la sangre que fue derramada, Señor,
fue derramada, Señor, con un propósito específico, Señor, y es para purificar, Señor, y santificar nuestras vidas, para redimirnos, Señor, y perdonarnos, Señor, de cualquier falta, Señor, que hayamos cometido. Pues hoy anhelamos, Señor, que cada día, Señor, tú santifiques nuestras vidas, Señor, y si hay luchas y batallas, Señor, en las que muchos, Señor, están allí siendo procesados, Señor, yo te pido, Padre amado, Señor, que cada día restaure sus vidas, Señor, y los lleves, Señor, a experimentar esa libertad que solo tú das, Señor. Hoy también te pedimos y te rogamos que tu palabra, Señor, que es poderosa, sea ministrando a nuestras vidas, Señor, y que sea por medio de tu Santo Espíritu, Señor, quien nos guíe en este día y podamos comprender, Señor, lo que tú quieres hablar. Hoy te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gloria y honra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes. Bueno, mis amados, les bendecimos en esta mañana. Un saludo muy especial para los que se acaban de conectar. Bueno, la verdad es que quisiera saludar a todas las personas que nos han enviado sus mensajes, pero no me aparecen todos, me aparecen unos en este otro celular y por eso no alcanzó a visualizar desde acá quienes están conectados, pero les enviamos un saludo muy especial. Por eso es que a veces saludo a unos, de pronto a otros los dejo ahí a un lado, me puede suceder eso también, pero lo importante es saber que en usted hay hambre y sed de justicia, de su palabra, de su presencia. Y hoy estamos aquí reunidos precisamente para llevar a cabo este mensaje. Hoy vamos a hablar de la igualdad. Este es un tema quizás controversial para muchos. Muchos van a pensar de una manera incorrecta, pero yo quiero aclarar esto antes de comenzar con este tema, y porque sé que muchos pueden entrar en esa confusión, ¿no? ¿Qué tipo de confusión? Precisamente podemos pensar en el socialismo, podemos pensar en la igualdad, en donde todos deberían de tener exactamente lo mismo. Y esos son ideales que quizás no provienen ni siquiera de la palabra del Señor. Son cosas de las que vamos a hablar más enfocadas en cómo somos cada uno de nosotros como hombres, en lo que piensa Dios hacia la humanidad, en lo espiritual. Vamos a tocarlo de una manera totalmente diferente, porque el Señor no viene a hacer lo que quizás muchos han querido hacer para estos tiempos, y cómo se están involucrando dentro de los gobiernos, dentro de las naciones, precisamente para establecer todos estos asuntos. No es lo que nosotros queremos decir, vuelvo y repito, porque la palabra del Señor no nos indica eso, no nos indica que todos tenemos que tener las mismas cosas y que a todos nos pertenecen las mismas cosas y que todo lo debemos de repartir por las mismas partes. No es lo que quiere decir el Señor respecto a esto, ni mucho menos vamos a promover un ideal socialista como lo es este, ¿verdad? Entonces, para que estemos más tranquilos en este asunto, usted no va a tener que partir con nadie absolutamente nada. Vamos a ver qué es lo que piensa el Señor respecto al hombre. Pero antes de comenzar con la palabra del Señor, yo quiero preguntarle a usted en este día, ¿usted qué piensa respecto a los pecadores? ¿Qué piensa respecto al mundo? ¿Qué piensa respecto a las personas que no conocen verdaderamente al Señor? Que andan en sus delitos, que andan en sus pecados, que andan actuando de una manera incorrecta. ¿Usted qué piensa de cada uno de ellos? Seamos sinceros delante de Dios. ¿Qué hay en mi corazón cuando quizás, aún viendo las festividades, los fines de semana, nuestros vecinos lo único que están colocando es música a todo volumen,
están en farra, fiestas. ¿Qué piensa si usted a su lado tiene algunos muchachos que son drogadictos, por ejemplo? Pues en realidad yo pregunto todas estas cosas porque yo tuve que aprender a convivir con todo este tema. Pues primero en el barrio en donde yo vivía. Segundo, pues al ser ya cristiano, yo qué pensaba de cada uno de ellos, al ver a un lado el drogadicto, al ver a un lado el delincuente, al ver al otro lado al alcohólico, al ver al otro lado el perverso de labios, el que maquina para realizar varias cosas, al ver al otro lado al asesino, al ver al otro lado, bueno, tantas personas que podemos encontrar a nuestro alrededor que quizás no son de nuestro agrado, ¿verdad? Que quizás tendemos a señalarlo. Si nos señalamos como hermanos en la iglesia, como hermanos en la fe, ¿qué pensamos respecto a los pecadores? Aún, ¿qué pensamos con las personas que hacen parte de otras religiones y otras denominaciones? Voy a tomar un ejemplo. Muchos nos rechazan a nosotros porque somos cristianos, porque quizás hacemos parte de otra religión, diferente a la que muchos tienen, ¿verdad? Muchos nos critican, muchos sacan a relucir quizás las muchas prácticas que sé que algunas son incorrectas y juzgan y critican por todo este asunto, quizás no nos aceptan, piensan que somos religiosos, bueno, etcétera. ¿Qué pensamos nosotros respecto a ese tipo de personas que no hacen parte de nuestra misma religión? Esto es algo muy importante para evaluar, esto es algo muy importante para examinar, porque quizás nuestro corazón está enfocado en otros asuntos. Cuando se habla de la igualdad, es porque Dios tiene un propósito específico para con cada vida, pero siempre está mirando a toda la humanidad, sin importar si es pecadora, si no es pecadora, si tiene pobrezas o si es rico, si hace parte de, bueno, de diferentes lenguas, etcétera. Ahorita lo vamos a analizar. Dios está mirando a la humanidad con un único propósito y todos tienen como la oportunidad de poder alcanzar lo que el Señor nos ofrece. Por lo que quiere decir que el Señor no excluye absolutamente a nadie hasta que no sea su venida, hasta que el Señor no tenga que juzgar las cosas, hasta que no pase lo que el Señor hablaba en las parábolas, que tenga ya que enviar a sus ángeles para apartar la cizaña del trigo, para apartar las cabritas de las ovejas, los lobos de las ovejas, y así sucesivamente apartando lo que no hace parte de la vid del Señor. Entonces, aquí podemos encontrar que mientras nosotros tengamos vida, mientras que el Señor no haya venido por nosotros, el Señor siempre ha estado preocupado por toda la humanidad y de una manera igual ha querido darles el reino de los cielos. Así como ya lo hizo con cada uno de nosotros, eso espero, así lo quiere hacer con personas que aún no conocen verdaderamente del Evangelio, que de pronto han escuchado hablar de un Dios, que creen en ese Dios, que hacen cierto tipo de prácticas, pero en verdad quizás no conocen qué es lo que el Señor piensa de todo esto. Nosotros, como seres humanos, quizás nos hemos comportado de una manera totalmente diferente a la que el Señor nos ha mostrado. Y por eso yo les decía, ¿qué piensan ustedes de los pecadores? Porque quizás los pecadores son los que tienen una mayor necesidad para buscar del Señor. Y si no, pues para eso acuérdate
de a dónde te sacó el Señor. Y quizás el Señor no estaba buscando y diciendo, venga a ver, cojo a todos los ricos, a los que tienen mayor conocimiento, a los que tienen mayor sabiduría, a los que tienen mayor intelecto, y de acá voy a seleccionar a todos estos porque estos son los que yo necesito. No, el Señor tampoco dijo, voy a coger de todas estas fuerzas armadas, de todos estos grandes ejércitos, a grandes hombres para que podamos batallar. Tampoco dijo eso. Entonces vemos precisamente cómo la humanidad para estos tiempos se ha vuelto exclusiva. No hay precisamente igualdad en el sentido de todo lo que tiene que ver con las cosas que el Señor nos ofrece. El mismo cristiano se ha presentado para todos estos asuntos y hemos excluido, hemos, ¿cómo se puede decir ahí? Hemos separado el cuerpo de Cristo, los hemos partido por 1000 pedazos, hemos hecho del cuerpo de Cristo una desigualdad, nos hemos, ¿cómo se dice ahí? Nos hemos apartado prácticamente del propósito que el Señor ha escogido. Y somos nosotros los que hemos estado tratando de sacar una doctrina totalmente diferente cuando nosotros pensamos mal del pecador. Cuando nosotros estamos allí tratando de aún envidiar al pecador, cuando nosotros oramos para que les caiga un rayo sobre sus vidas, cuando nosotros tenemos malos pensamientos hacia ellos, quizás no estamos viviendo una vida espiritual como el Señor la muestra. Quizás no estamos viendo lo que el Señor vio. Por eso cuando el Señor Jesucristo le decía a Pedro que si en realidad lo amaba a él, Pedro prácticamente le estaba diciendo que el Señor conoce todo de él y que sabía que él lo amaba. Y si él sabía que le amaba, él tenía que obedecer al Señor, él tenía que ir a cuidar a esos corderos, él tenía que ir a apacentar aquellas ovejas, él tenía que hacer la voluntad del Señor. Y quizás vemos algunos corderos, algunas ovejas que intentan ser rebeldes. Y esto provoca que muchas de ellas se conviertan de la misma manera. Pero hay un trabajo específico, hay un fin específico por el cual el Señor está interesado. Aquel que dice amar al Señor está tratando de cumplir con una de las más grandes comisiones que el Señor nos dejó aquí en la tierra. Y cuando el Señor habla de esta manera, mire que los discípulos no se estaban igualando a los pecados, no se estaban tratando de entremezclar en sus asuntos, en sus pecados, porque esa no es la igualdad de la que quiero hablar. Estaban tratando de ser como ellos. El apóstol Pablo dice, yo me hice judío para ganarme a los judíos, yo me hice gentil para ganarme a los gentiles. Él tenía esa capacidad de poder llegar a cada vida y a cada persona haciéndose no pecadora, pero sí tratando de ser una persona que entiende la situación de cada uno de ellos y que está prestando una ayuda. Es lo que probablemente no está pasando para los tiempos de hoy. Es lo que probablemente nosotros como cristianos hemos excluido al pecador. Los hemos abandonado, los hemos desechado, los hemos criticado cuando sabemos que ellos tienen la misma oportunidad que nosotros tuvimos. Yo no sé si usted ora por sus familiares para que sean salvos, para que un día conozcan del Señor verdaderamente, para que un día se humillen como dice la palabra del Señor, para que un día doblen sus rodillas y reconozcan que somos pecadores y que necesitamos de Él.
Yo no sé si cada uno de nosotros oramos por ellos, y estoy seguro que sí. Entonces, ¿por qué no estamos viendo a las personas que están a nuestro alrededor de la misma manera? Porque dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 22, versículo 2, que el rico y el pobre se encuentran. Y dice la Escritura que ambos los hizo el Señor. ¿Qué conclusión podemos sacar respecto a este pasaje? Yo sé que cada uno toma sus decisiones. Y yo sé que cada uno ha logrado lo que ha logrado precisamente por su esfuerzo, por su dedicación. Algunos otros han alcanzado muchas cosas por la ambición. Algunos otros no han tenido la oportunidad que los ricos tuvieron. Y esto lo vemos en el mundo entero. Y quizás el socialismo ha querido presentar esa igualdad para que todos tengan lo mismo. Pero la palabra del Señor está hablando del pobre y está hablando del rico. Ambos se encuentran, a ambos los hizo el Señor. Y Él no está haciendo una separación aquí. Él está quizás tratando de mostrar cómo esto se tiene que vivir en el mundo entero. Unos van a tener, otros no van a tener, pero eso ni le da ni le quita respecto a las cosas espirituales. Es más, vemos ilustraciones a través de la palabra del Señor en donde muchos tuvieron muchísimas cosas y estuvieron dispuestos a darlo todo por la obra del Señor. Aún así, mucha gente trató de compartir sus bienes con los que padecían o los que tenían necesidad. Y esto simplemente fue provocado a través del amor y porque se dieron cuenta que lo que ellos habían recibido, lo habían recibido con un propósito especial y era bendecir a los demás. Era ir hacia el pecador, era trabajar con cada uno de ellos, era enseñarle el evangelio, era compartir quizás lo que ellos tenían. No había ningún tipo de ambición en este momento. Y quizás muchos de ellos en aquellos tiempos en la iglesia primitiva gastaron toda su fortuna también porque pensaban que para ese mismo tiempo pues vendría el Señor. Y como vemos hasta los tiempos del día de hoy que no fue así, pues encontramos que aún muchas personas dejaron de realizar todas estas cosas y volvieron otra vez a sus prácticas ambiciosas. Pero esto lo único que está causando, mi amada iglesia, es que no haya unidad. Usted se puede dar cuenta que sí, que Dios hizo al rico, Dios hizo al pobre, y ambos se encuentran, a ambos los hizo el Señor, pero ambos pueden alcanzar salvación. Ambos pueden ser restaurados. Recuerde que por ser rico no quiere decir que seamos santos. Hubo algunos momentos en la iglesia tradicional o la iglesia universal, la que conocemos hoy en día como católica, perdón, de la cual nosotros hacemos parte, de la iglesia primitiva que viene de los hechos y hubo un cambio y una transformación que la verdad desvirtuó lo que es verdaderamente el evangelio. Ahora, ni por ser católico, ni por ser cristiano, ni por ser testigo, ni por ser musulmanes, ni por ser por acá, no quiere decir que no tengamos oportunidad alguna y que nos hayamos apartado verdaderamente de Dios. Muchos están buscando a otros dioses y están haciendo cierto tipo de prácticas que quizás no son agradables, pero el Señor nos está dando oportunidad siempre y cuando conozcamos la palabra del Señor. Pero hubo un tiempo que sí, en la iglesia tradicional, el que tenía plata, el que tenía riquezas, podía inclusive comprar el papado. O sea, estaba mostrando aquí que el que tenía plata podía ser el más santo de todos y podía tener autoridad sobre la iglesia, no solamente sobre la iglesia, podía tener autoridad, inclusive alcanzaron a tener autoridad sobre naciones, sobre el mundo entero. Es lo que vemos hoy en día, ¿verdad?
Pero todo esto muchas veces se manejó a través de la corrupción que había en aquellos tiempos. Y muchos papados, usted lo puede ver en la historia, no es difícil de encontrar a través de internet, usted se puede dar cuenta de todo esto. Muchos trataron de alcanzar ciertos tipos de posiciones, todo por riquezas, todo por dinero. Eran personas importantes dentro de estas religiones, pero fue todo por riquezas. Pero esto, aunque quizás está muy mal, nos estamos dando cuenta que aquí el Señor no se está preocupando por si tiene o no tiene. Aquí el Señor inclusive vino, dice la palabra, por los pobres de espíritu, porque aquellas personas iban a heredar el reino de los cielos. Y aquí nos muestra la necesidad interna que hay en el ser humano. Y es esa necesidad interna que hay en cada corazón, que aún teniéndolo todo, hay una necesidad por Cristo. Y aún siendo el pobre, hay una necesidad por Cristo. Y esto lo vemos reflejado, y ya lo hemos hablado también, en esa ilustración que hace el Señor Jesucristo ante Lázaro y el rico, un hombre pobre pero que tenía en el corazón al Señor, un hombre que mendigaba las migajas de lo que caía de la mesa del rey, un hombre que mendigaba y anhelaba un vaso de agua, un hombre lleno de llagas, pero con el corazón abierto y lleno de la presencia del Señor. Y un hombre rico que lo tenía absolutamente todo y que rechazó inclusive al pobre, rechazó inclusive a Dios, y muchas cosas pasaron. Ambos murieron, dice la palabra del Señor, pero allí sucedió algo especial. Que este hombre rico anhelaba estar en el seno de Abraham, dice la palabra. Es decir, en el reino de los cielos. Que este hombre rico anhelaba estar allí en un lugar en donde solo había paz, calma. Mientras este hombre era atormentado allí, probablemente en el infierno. Y allí podemos darnos cuenta que este hombre anheló que su familia conociera del Señor. Pero ¿qué pasa allí? Que dice el Señor que tienen ellos la ley a los profetas, ellos tienen que escucharla. Y si ellos la escuchan y la reciben y la aceptan en su corazón, van a alcanzar probablemente lo que Lázaro alcanzó. ¿Ve? Quizás este hombre fue exclusivo, quizás este hombre rechazó a muchas personas, quizás este hombre tenía riquezas y pensaba que con las riquezas podía alcanzar muchas cosas, lograr muchas cosas, pero lo que no sabía es que no podía alcanzar el reino de los cielos. Por lo que quiere decir que aún este hombre, estando en este lugar, se dio cuenta que su familia, que aunque tenía dinero y tenía poder, tenían una necesidad, la necesidad de conocer al Señor. Y todos tenemos la igualdad de poder alcanzar el reino de los cielos. Pero muchos han rechazado al Señor por cierto tipo de prácticas que venimos acostumbrados a recibir por causa de nuestros familiares, pero hemos rechazado lo más importante. Hemos hecho 1000 prácticas, pero hemos rechazado lo que nos muestra la verdad, la palabra del Señor. Por ejemplo, en el libro de los Hechos sucedió también algo muy en particular. En el capítulo 10, ustedes ya conocen la historia, en algún momento también tocamos este tema, pero en el versículo 28 le dice el apóstol Pedro a Cornelio la verdad de lo que sentía en su corazón cuando tenía que ver ante los gentiles, ante los extranjeros, ante las personas que no hacían parte de su nación para recibir salvación. Pedro era exclusivo. Pedro era una persona que no quería que todos tuvieran igualdad para alcanzar salvación. Él solamente predicaba a su nación. Él solamente predicaba a los judíos. Él había tenido a las personas prácticamente, las tenía por inmundas o algo común. Y Pedro le estaba diciendo aquí a Cornelio, y dice la palabra del Señor, y les dijo: vosotros sabéis
cuán abominable es para un varón judío, escúcheme muy bien, juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Miren lo que el Señor le estaba mostrando aquí a Pedro. Mire lo que Pedro tenía en su corazón. Un hombre que quizás había visto el Evangelio, pero lo había visto para cierto tipo de personas. Los demás, discúlpenme la expresión, que se jodan. Los demás que se vayan para el infierno. Yo no sé si podemos hacer una similitud aquí entre este hombre como Pedro hasta este momento y Jonás. Hombres que quizás habían entendido el propósito de Dios, pero habían excluido a cierto tipo de personas. Jonás fue enviado a Nínive a predicar para que se arrepintieran de sus pecados, pero ¿qué pasó? Jonás dijo, no voy a ir y no quiero ir y me voy a esconder y no voy a hacer tu voluntad. Discúlpame que te diga, Señor, pero esto sí no lo acepto y no. El Señor había visto en el corazón de este hombre quizás la exclusividad que había en su vida y había en su nación. Y se escondió y pasaron 1000 cosas. Y cuando este hombre fue ya vomitado por el pez a aquella isla de Nínive, este hombre se dio cuenta de algo y al conversar con Dios dice que se escondió debajo de, digámoslo así, de un matorral. Ese matorral se secó por el sol, se estaba insolando y el Señor le dijo, cumple con lo que te he mandado. Y Jonás le decía, mira, la verdad es que yo sé que tú eres un Dios de misericordia y un Dios lleno de amor, pero esta gente lo único que merece es la muerte. Esta gente es pecadora y yo sé que si yo voy y les predico, pues ellos se van a arrepentir. Mire cómo el Señor tenía un propósito con ese pueblo, un pueblo pagano, un pueblo que creía en otros dioses, un pueblo que practicaba de 1000 maneras. ¿Qué pasó allí en ese lugar? Pues que preguntaron y dijeron, ¿y este tal Jonás, cuando Jonás ya empezó a predicar, este tal Jonás quién es? Y cuando se dieron cuenta, dijeron, este Jonás es un hombre, es un siervo de Dios. Y viene a anunciarnos de que nos arrepintamos porque al Dios que Jonás cree, ese Dios ha vencido a todas las naciones. No hay nación que haya quedado en pie. No hay nación que no haya quedado en pie. Entonces, si no nos arrepentimos, esta nación va a perecer, igual como las demás. Y ellos creyeron al Dios de Jonás. Quizás muchos no han creído en el Dios verdadero, en el Dios de la Biblia, y ha sido precisamente por nuestro comportamiento, por nuestro corazón, porque quizás es igual al de Pedro, en primera instancia, ¿no? No me confundan, porque Pedro después fue predicador de los gentiles, pero en primera instancia quizás era el mismo corazón en primera instancia de Jonás. Quizás pensamos que no hay oportunidad para nadie más. Los demás que se jodan, discúlpenme la expresión, los demás que se pierdan, los demás que se mueran en el infierno. No es el propósito del Señor. Todos tenemos igualdad para alcanzar salvación. Recuerde la historia de nuestro Señor Jesucristo y la samaritana. Dice la palabra del Señor, por eso Pedro tenía todas estas cosas y Pedro decía, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pues así pasaba entre judíos, así pasaba entre samaritanos. Y la samaritana, por tener unas costumbres diferentes, le decía al Señor, aún creyendo en el mismo Dios, le decía a Jesucristo, es que nosotros adorábamos en este monte, en donde adoró Abraham, Isaac, Jacob. Y quizás Jesús
siendo judío, entonces iba y adoraba a Dios en la sinagoga. Quizás cada uno tenía un concepto totalmente diferente. Pero dice el Señor, habrá un momento en donde ni en este lugar, ni de esta manera, se va a adorar a Dios. A Dios se debe de adorar en espíritu y en verdad. Y acá el Señor estaba trayendo unidad, igualdad para todos. Buscar a Dios. Cuando Jesucristo murió y cuando Jesucristo dijo consumado es, el velo se rasgó para que todos pudiéramos entrar a la presencia de Dios, siendo rico, siendo pobre. Si somos pecadores, allí estamos. Los santos allí están. Tienen oportunidad para buscar la presencia de Dios de una manera igualitativa. Esto es hermoso. Esto es algo maravilloso. El Señor vino a romper con toda costumbre para que cada uno de una manera igual podamos buscar la presencia de Dios y lo hagamos con un corazón sincero. Allí el Señor unió judíos, unió samaritanos, unió extranjeros, unió gentiles, unió todas las cosas. Véalo conmigo, por favor, en Gálatas. Capítulo 3, ya el apóstol Pablo estaba predicando todas estas cosas, Gálatas 3:28, y esto fue para nosotros un privilegio, para mí algo maravilloso, para mí algo asombroso, porque ¿quién iba a pensar en mí siendo yo un inmundo de labios, siendo yo un pecador, siendo yo un adúltero, fornicario, siendo yo un vicioso, siendo yo un alcohólico? Cuando hablo de vicioso no es de droga, pero sí había muchos vicios en mi vida. Nunca consumí la droga, pero había cigarrillos, había juegos de azar, habían muchísimas cosas en mi vida que no eran aceptadas delante de Dios. Es más, el mundo me rechazaba, la sociedad me rechazaba, me señalaban, era la oveja negra de la familia. Pero ¿sabe qué pasó? Pasó algo en particular, mi amada iglesia, que si hubo alguien que me dio la misma oportunidad que le dio a los israelitas. Gálatas capítulo 3, versículo 28, para no leerlo todo, ¿no? Acá habla del propósito de la ley y todo este tema, pero dice la palabra, o les dice el apóstol Pablo, ya no soy judío, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué es lo único que necesita la humanidad para ser parte del linaje de Abraham, para ser parte de las herencias que el Señor le dio, de las promesas que el Señor le dio a Abraham? Es lo único que necesitamos, creer verdaderamente en Jesucristo. Aquí no nos está mostrando el Señor, tienen que creer en Jesús, tienen que creer en estos santos, tienen que creer en estos ángeles, tienen que creer, no, Jesucristo, Jesucristo para poder ser linaje de Abraham. Yo tengo que creer en aquel que murió por mí. Por eso, acá el Señor no está excluyendo a nadie. Todos tenemos la misma oportunidad. Pero yo te digo algo. Así como Pedro, y así como Jonás, y así como Pablo, que son los personajes que hemos tocado en este día, y tuvieron la oportunidad de predicar, tuvieron la oportunidad de predicarles a todo el mundo. De hecho, en Apocalipsis lo amplía un poquitico más. Habla de linajes, habla de tribus, habla de lenguas, habla de todo, razas, de todo tipo de personas en el mundo entero puede entrar al reino de los cielos siempre y cuando crea en Jesucristo. Usted sabe que a veces le quitamos, o cuando yo pues hacía parte de la iglesia tradicional, yo creía en muchas cosas. Yo creía en imágenes, yo creía en santos, yo creía en vírgenes, yo creía en niños, niño Jesús,
yo creía en escapularios, yo creía en un montón de cosas, novenas, etcétera, pero nunca vi la palabra de Dios como hoy en día la veo. Nunca leí la Biblia por ningún motivo ni por ninguna razón. Nunca pues iba a comprender la verdad como hoy en día la comprendo. Porque hoy leo la Escritura, porque hoy leo la palabra del Señor. Y por eso se nos presentan todas estas cosas para que por lo menos una de todas estas cosas nos dé salvación. Pero así no es el asunto. Solo hay un motivo, solo hay una razón. Jesucristo, a quien usted y yo debemos de predicar. Al que no conoce verdaderamente de la palabra del Señor Jesucristo, si nos da la oportunidad, nosotros les podemos ayudar, les podemos instruir, les podemos discipular, les podemos llevar el mensaje como lo dice la palabra del Señor. Los que ya conocen tienen un propósito, tienen un llamamiento. Hay que prepararnos, hay que cumplir con la gran comisión. Hay muchos que se están perdiendo, pero no podemos ser exclusivos. No podemos ser exclusivos. Son pecadores, sí. Cometen errores catastróficos, cometemos errores quizás o cometen errores que uno dice esto no tiene perdón de Dios. Pero así éramos nosotros. Y el Señor nos transformó para ir por los perdidos, para ir por los que no conocen del Señor. Mi amada iglesia, de esta es la igualdad que quiere hablar el Señor. De esta es la igualdad que el Señor quiere transmitirnos. Este es un propósito evangelístico, misionero, como usted lo quiera llamar. No solamente tiene que ir a todas las naciones del mundo, sino que también puede ir como Felipe fue. Aquel varón que iba leyendo las Escrituras y que no comprendía al etíope. Y él se sentó con él, le explicó lo que hablaba Isaías hasta los tiempos de Jesucristo. Y este hombre se detuvo y dijo, yo me quiero bautizar. El que se bautizaba hacía parte de una familia, de una creencia. Era porque entregaba su corazón por completo. Era una persona que de verdad, escúcheme muy bien, se había consagrado para el Señor. Uno a uno, Felipe pudo mostrarnos cómo se le predica uno a uno, dándole oportunidad a todos, de una manera igualitativa. Todos tenemos oportunidad para alcanzar salvación. ¿Quiénes somos nosotros para excluir a los pecadores? ¿Quiénes somos nosotros para excluir a los de otras religiones? Si ellos lo hacen, son ellos, nosotros no. Nosotros simplemente tenemos que mostrarles el pan. El pan de vida se llama Jesucristo. Simplemente presentamos una oportunidad. Simplemente presentamos unas buenas nuevas. Simplemente presentamos a Cristo, nuestro Salvador. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué pensamos respecto a esto? Ahí les dejo para que de pronto evaluemos un poco más, porque como nos dice la palabra del Señor, todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tus bendiciones, pero sobre todo gracias por tu palabra. Gracias por cada mensaje, Señor, que tú traes a nuestras vidas cada mañana, al poder tomar, Señor, un tema, Señor, o pasaje, Señor, de la Escritura, en donde nos lleva, Señor, a comprender lo que tú ves, Señor, pero lo que deberíamos de ver cada uno de nosotros. Padre, quizás
hemos sido exclusivos, quizás hemos rechazado, quizás hemos señalado, o hay falta de perdón, o no hay amor, mucho menos, Señor, para nuestros enemigos. Y quizás nos hemos creído mayor que tú. Quizás hemos mostrado el orgullo, quizás hemos mostrado altivez en nuestro corazón. Bueno, no sé, la verdad solo tú conoces, Señor, nuestro corazón. Y quizás no nos hemos comportado como lo dice tu palabra. Y hoy te pedimos perdón, porque aún así, Señor, haya odio o no, haya rencor o no, hayan guerras o no, hayan pobres o ricos, hayan pecadores o santos, Señor, siempre, Señor, estás brindándonos una oportunidad a todos, Señor, para que nos volvamos a ti, para que nos reconciliemos contigo, Señor, y para que el mundo entero un día, Señor, pueda escuchar el Evangelio y, como dice tu palabra, toda rodilla se pueda doblar ante tu majestad. Hoy estamos, Señor, reunidos delante de ti porque entendemos, Señor, la necesidad que debe de existir en nuestro corazón. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú esperas de nosotros? Padre, sé que nos has dado una gran oportunidad para alcanzar redención y salvación. Padre, bríndasela, Señor, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, al pecador más grande, Señor, de la humanidad. Redímelo, Señor, con tu sangre preciosa que fue derramada, con el sacrificio en la cruz. Muéstrale, Señor, así, Señor, como le mostraste a Saulo de Tarso. Aún inclusive, Señor, hiciste un intercambio, Señor, por nosotros, como lo hiciste, Señor, allí con Barrabás. Este hombre quizás se fue pensativo, Señor, de lo que había pasado, Señor, en aquel lugar. Y eso, Señor, fue un prototipo, Señor, de lo que tú estabas haciendo con nosotros. Hoy te rogamos, Señor, que así como lo has hecho con nuestras vidas, Señor, lo hagas con el rico, lo hagas con el pobre, lo hagas con el mundo entero, Señor, para que se humille y se rinda, Señor, a tus pies. Padre, llévanos, Señor, a nosotros como iglesia a cumplir, Señor, con esta gran comisión, a actuar, Señor, de esta manera, sin excluir a nadie, Señor, que podamos extender nuestras manos, abrazar al pecador, aunque huela hediondo, poder, Señor, sentir o actuar, Señor, como tú actuaste, y que ellos puedan sentir tu presencia. Padre, aquí no existe clase social. Aquí lo único que existe, Señor, es una oportunidad que tú nos ofreces al mundo entero para que pueda ser salva. Hoy te alabamos, Padre, y te bendecimos, Señor, y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te alabamos por esto. Bendecimos tu nombre por todas estas cosas. Grande eres tú, Señor. Gracias. Bueno, mis amados, bendecirles en este día, ya viernes, la semana se fue rápido, el puente pues en la mitad prácticamente de semana, y se nos fue esta semanita bastante rápida, pero bueno, estamos allí trabajando fuertemente, estamos tratando de llegar a cada uno de ustedes a través de estos medios, y bueno, ya con el propósito de empezar a trabajar en la obra del Señor. Con ese propósito específico ya hoy tengo que ir a mirar un local, quizás no he encontrado lo local como yo quisiera en estos momentos, pero no es en mi tiempo, no es como yo quiera, es como el Señor así lo determine. Y vamos a ver un local ahí a la vuelta en donde estábamos anteriormente, y probablemente pues si está acondicionado para lo que necesitamos, lo hacemos mientras el Señor nos apareja un lugar bien hermoso, bien amplio para poder que otras personas lleguen allí a los pies de
Cristo. Mientras tanto, nos es necesario empezar sí o sí, empezar a trabajar en la obra del Señor. Y más con lo que el Señor está hablando, pues es aún nuestra obligación, lo puedo decir así. Mi amada iglesia, ayúdenos a orar. Si es así, la próxima semana nos estaremos congregando ya y nos estaremos reuniendo como el cuerpo de Cristo. Bueno, ¿qué más les digo? Nos vemos el domingo a las 9 de la mañana a través de Facebook, Misión Cristiana Internacional Renacer. Muchos han tenido cosas como complicadas allí en las redes sociales, no sé si es por el internet, no sé si es por el Facebook, a veces no llegan las notificaciones, bueno, pasan mil cosas. Lo que yo le digo es que si de pronto no llega la invitación que nosotros enviamos o las notificaciones que el mismo Facebook anuncia, le invito a que usted vaya a Facebook y escriba el nombre de la página, ingrese allí y allí se va a dar cuenta que se está transmitiendo en vivo. Bueno, domingo 9 de la mañana hablando de las bienaventuranzas, el sermón del monte. Los esperamos con toda su familia e invite desde ya a todos sus amigos y, mejor dicho, a todos sus familiares para que escuchen estos mensajes que han sido de gran edificación. Y mucha oración, por favor. Aquellos que tengan en su corazón dar ese detalle, dar esa librita de amor, un mercado, un juguete para un niño, lo estamos esperando. Ya estamos a estamos a 10 días prácticamente para tener todo y poder compartirlo pues en las festividades que muchos comparten con su familia. Y pues sería bueno compartir con cada uno de ellos un mercado, un juguete, bueno, no sé, lo que el Señor ponga en su corazón. Mil bendiciones, les amamos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Gracias por estar allí en sintonía, gracias por sus ofrendas, gracias por todo lo que hacen por la obra del Señor, porque esto nos ha permitido aún mantenernos firmes. Gracias por todo, un abrazo, nos vemos para una próxima. Recuerde que por ahí en una hora ya esta predicación está en YouTube. Un abrazo para todos, mis bendiciones. Chao, chao.